Efesios 1, 3 a 7. Vamos a leerlo. Ephesians 1, 3 to 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Efesios capítulo 1, 3 a 7. Ephesians 1, 3 through 7. Acabamos de terminar el libro de Hechos. Antes de la Navidad aquí como iglesia. Pero ¿saben lo que pasó? ¿Saben qué sucedió con los apóstoles después del primer siglo? Les pasó a los que nos pasa a todos nosotros. Murieron. Las enseñanzas siguieron, pero ya después del siglo número 3, 4, 5, la iglesia de que aprendimos en el libro de Hechos comenzó a desviarse, comenzó a alejarse de las verdades que aprendimos como iglesia en el libro de Hechos. Los últimos apóstoles se murieron como el último apóstol que vivió era el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, 3 libros, cartas y luego también Apocalipsis. Él murió. El catolicismo romano fue establecido alrededor del siglo número 6. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen es la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 330 DC. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es el verdadero origen de la Iglesia Católica? De lo contrario, incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no se menciona el papado, el culto o adoración de María o la Inmaculada Concepción de María, o la virginidad perpetua de María, la asunción de María, o María como corredentora o mediadora, o la petición de los santos en el cielo por sus oraciones, o la sucesión apostólica, las ordenanzas de la iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo de los infantes, la confesión de los pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad igualitaria de la tradición de la iglesia y las escrituras. Entonces, si el origen de la iglesia católica no está en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿cómo se registra en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Voy a leer del libro que estamos estudiando, página 15. La Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra y su iglesia. Hombres como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque falibles, amaban a Dios y su verdad, y por tanto fueron usados por el Señor de manera muy especial. Cuando ellos vieron prácticas no bíblicas que habían permeado la iglesia, alzaron la voz en contra de estas. Cada uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a realidades particulares de su momento histórico. Los principios establecidos en las Escrituras afectan todas las áreas de la vida. De igual modo, cuando nos alejamos de los estándares
y del diseño de Dios en dichas escrituras, esto se refleja en todas las esferas de la sociedad. Las 10 enseñanzas centrales del periodo de la Reforma tuvieron un impacto tal que catapultaron el desarrollo de las naciones. Esas enseñanzas son el enfoque de este libro y son el enfoque de esta serie de predicaciones. Las enseñanzas que transformaron el mundo, que es el libro que estamos estudiando, fueron ignoradas por la iglesia durante muchos años hasta la época de la Reforma. Realmente, después de Agustín y Hipona, de 430 DC, la iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo, tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como desde el punto de vista moral. Esa espiral descendente culminó con la explosión del movimiento de la Reforma iniciado por Martín Lutero, cuyo ánimo se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través de lo que conoció como la venta de las indulgencias. Muchos consideran los años de los siglos 5 a 15 como los años oscuros de la iglesia, y en gran medida la sociedad misma entró en un periodo de rezago. La iglesia católica, la Reforma protestante, esto todo ocurrió en la oscuridad de la iglesia. Mencionamos las indulgencias. Los sacerdotes predicaban en latín. ¿Y saben a quién le predicaban? No eran gente que estaban educados, era gente pobre. No entendían nada de los que sacerdotes estaban hablando o decían en latín. No entendían la palabra, no tenían la palabra. Los sacerdotes estaban escondiendo la verdad de Dios y la gente común estaba en tinieblas de esa verdad. Es como decir, si yo les agarro cada una de ustedes la Biblia, cada Biblia que tengan, su teléfono, y los pongo en una caja fuerte y les digo, esta es la verdad que viene de Dios, es la verdad, y no pueden ustedes estar de no acuerdo conmigo. Tienen que tomarme porque es la verdad. Pero ¿cómo van a saber ustedes si les estoy mintiendo? Y eso es lo que estaba sucediendo en la oscuridad de la iglesia en esos días. Salvación era por obras de la iglesia y era un sistema establecido por el hombre. Resumen de los primeros 2 capítulos de este libro. Comenzamos con sola escritura. ¿Por qué? Porque sola escritura, solo la palabra de Dios, esa es la base y la fundación de todo lo que va a seguir adelante en este libro, y todo lo que vamos a aprender, todo está basado en la palabra de Dios. Es la máxima autoridad del creyente de la iglesia. No hay ninguna porción de la Biblia que es asunto de interpretación personal. Solo la escritura juzga a la iglesia y sus maestros, y no al revés. Solo la escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios, y proclama la gloria de Dios. Eso fue lo que aprendimos en la primera enseñanza de sola escritura. La semana pasada hablamos de la elección inmerecida, otra manera de decirlo, depravación total. Es la inhabilidad del hombre corrompido para buscar a Dios. El virus del pecado que corrompe todo hombre de poder buscar a Dios y llegar al cielo nos impide buscar a Dios, nos impide llegar al cielo. Entonces, si no podemos llegar a Dios, si no buscamos a Dios, ¿cómo podemos decir que somos los elegidos de Dios? ¿Cómo podemos decir que somos escogidos, que somos parte de la familia de Dios? Hoy vamos a aprender una enseñanza, pero antes de seguir adelante, estamos hablando de conceptos que salieron y surgieron de la Reforma protestante. Estos son conceptos y ideas, principios que los Martín Lutero, los Juan Calvinos, esto salió y surgió de la Reforma protestante. Pero vamos a aprender que todo esto que ellos sacaron ya estaba establecido en la palabra de Dios. Y antes de seguir adelante, hay que reconocer algo. Sí, porque estamos hablando
Y estamos centrados en un libro, Las enseñanzas que transformaron el mundo, por Miguel Núñez. Les recomiendo que si quieren entender estas predicaciones un poco mejor, que lean los capítulos que habla, desde donde saco toda la información basada en la palabra de Dios. Pero es un libro, esto no es la palabra de Dios. Hay que reconocer algo entonces. Reconocemos la importancia de conocer la historia detrás de las diferentes posturas doctrinales, pero en realidad lo más saludable y bíblico no es comenzar preguntándonos qué dijo este teólogo o aquel otro, sino escudriñar las escrituras para ver qué es ciertamente lo que Dios ha revelado. Si lo que es enseñado en este libro o desde este púlpito o en una aula de una clase no puede ser sostenido por la Biblia, entonces aquellos que leen o escuchen no deben aceptar estas enseñanzas o las enseñanzas de otros maestros. Recordemos el principio de sola escritura. La palabra de Dios siempre tendrá el veredicto final porque solamente ella contiene la revelación perfecta, inherente, sin error y infalible de nuestro Dios. Siempre, y por eso comenzamos con sola escritura. Y hoy continuamos con ciertas verdades que vienen de las escrituras. ¿Quién teje aquí? ¿Quién teje? Who quilts? ¿Quién hace colchas? Parece que nuestra hermana María, parece que ella teje, ¿verdad? Parece que nos ha enseñado algo. Ella teje, ¿verdad? ¿Quién aquí ha hecho a lo mejor algo como macetas de barro? Hoyos. En México se hacen bastantes, ¿verdad? Macetas de barro, hoyos. Entonces, ¿qué le dicen al que hace, el que teje? ¿Cómo le dicen a él, a esa persona? O que hace colchas. Yo no sé tampoco. Pero es la persona que lo cose, ¿verdad? ¿Cómo le dicen al que hace macetas de barro o hoyos? Un alfarero, ¿verdad? Al alfarero. El que hace las macetas. Alfarero. Hay un nombre, pero yo no me puedo acordar. Y luego, como todos los de México se me está olvidando. sí. Voy a decir que aquí hay una maceta. ¿Qué dirían ustedes si yo hice esta maceta? Yo soy el alfarero. Yo escogí el color. Yo escogí el material. Yo escogí el vidrio. Yo escogí el diseño. Cómo para hacerlo. Yo escogí todo. Y esto era mi producto final. ¿Qué dirían ustedes si esta maceta hablara y dijera, no me gusta cómo me hiciste? ¿Por qué me escogiste blanco? ¿Por qué me escogiste así de hondo? ¿Por qué me escogiste de ese tipo de vidrio? ¿Sí? Sería ridículo, ¿verdad? Sería ridículo. O la colcha o la sábana que la persona cose, diría a la persona que lo cosió, ¿por qué me hiciste así? No me gusta cómo yo salí. Ridículo, ¿verdad? Pero ¿quién tiene todo el derecho de poder hacer esto, escoger el color? El que lo hizo, ¿verdad? Él o ella eligió cómo iba a salir ese producto. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un concepto que salió de la Reforma Protestante y es titulado Efesios 1, 3 a 7. Sí. Siguiendo hablando de sola escritura, elección inmerecida. Esto es un concepto que salió de la Reforma Protestante que Juan Calvino, Martín Lutero, que ellos escribían, pero mucho de esto salió de la palabra de Dios. Y por eso estamos estudiando Efesios 1, 3 a 7. Dios escoge a sus elegidos, no el hombre. Dios escoge a sus elegidos, no el hombre. Si tú has puesto tu fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, eres parte de su familia. Eres parte de los redimidos. Eres parte de la
del pueblo de Dios, que acabamos de cantar la canción Gloria, Gloria, Aleluya. La trompeta va a sonar y un día Jesucristo regresa por su familia. Jesucristo regresa por su pueblo. Jesucristo repuebla por sus redimidos. Jesucristo regresa por los que han puesto su fe en Él. Entonces, esos son los elegidos. Pero hay que entender algo. Algo que la iglesia católica estaba haciendo en los tiempos oscuros. Porque el hombre estaba diciendo, tú puedes elegir tu salvación con indulgencias, con obras. Pero vamos a aprender en Efesios 1:3 que Dios escoge a sus elegidos, no el hombre. Cuando Dios se propuso salvar al hombre después que Adán y Eva perdieron su posición delante de Él, tenía varias opciones con relación a la salvación de la humanidad. Entonces, Adán y Eva fracasaron, pecaron, cayeron en pecado. Y cuando eso ocurrió, Dios tenía que retirarse. Dios tenía que alejarse porque Dios es un Dios puro y santo y perfecto. Y cuando creó a Adán y Eva, los hizo perfecto, santo, sin pecado. Pero cuando fracasaron, todo cambió. Entonces, cuando sucedió eso, tenía varias opciones Dios. Es decir, cuando este plato que yo hice perfecto se me cayó y se corrompió, tenía Dios varias opciones. Posibles opciones con relación al plan de salvación. Tenía la opción de salvar a toda la humanidad. Eso se dice universalismo, donde Dios salva a todo el mundo. No importa dónde vivas, no importa qué has hecho, no importa qué nación, no importa qué tipo de vida vives. Si eres asesino, si eres cruel o si eres bueno, Dios salva a toda la humanidad. Ese es el universalismo. Eso era una opción. Salvar a todos. Puedes salvar este plato roto que se me cayó. Podría haber condenado toda la humanidad. Podría haber dicho Dios, cayeron, fracasaron, los voy a barrer, los voy a echar a la basura y ahí terminó. Ya la humanidad ya se acabó. Podía haber hecho eso también, ¿verdad? Podía ofrecer la salvación sin garantías. Podía garantizar él también la salvación de un grupo. Lo que estamos hablando hoy es algo donde mucha gente se divide. Es elección inmerecida, es algo que es un concepto donde mucha gente dice, eso no puede ser. ¿Cómo va? Porque si Dios elige a ciertas personas, ¿qué significa eso también para las otras personas? Que Él no elige, que Él no escoge. Si Dios escoge a ciertas personas, grupos, naciones para salvación, ¿qué significa eso para las otras personas, las otras naciones que Él no escoge? ¿Qué significa eso? ¿Para dónde van? Al infierno. Pero eso es la verdad. Fíjense, bendito, Efesios 1:3-7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, porque Dios, yo no estoy escribiendo esto, viene de la palabra de Dios, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús,
somos elegidos en Cristo. Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero mucho antes. Desde antes de que la creación. Eso es difícil de entender, ¿verdad? Decir que Dios nos escogió en su sabiduría y voluntad, escogió y eligió a ciertas personas para salvarnos. Pero esa es la verdad. Dios nos escogió en Cristo. Saben de Abraham, ¿verdad? El hombre judío que Dios escogió. Dios eligió a Abraham. No eligió al padre o al hermano de este, sino a él. Estaba buscando a Abraham a Dios cuando él... La pregunta es esta. ¿Estaba buscando a Abraham a Dios cuando él se le apareció? No. Claro que no. Abraham estaba adorando a dioses paganos del otro lado del Jordán, como todos los demás. Dios escogió a Abraham para usarlo y hacer una nación de judíos. ¿Por qué no otro hombre? Porque él no quería. Él decidió escoger a un hombre pagano, pero ahí le cambió su vida. Dios eligió. ¿Han escuchado la frase Israel, el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios escogió y eligió a una nación en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no usó a los babilonios? ¿Por qué no usó a otras naciones? ¿Por qué escogió a Israel para que saliera su voluntad? Porque Él quiso escoger a Israel. Dios eligió a Israel. Fíjense, en Deuteronomio 7:7-8 dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No, Dios no te escogió a ti porque eras poderoso, poderosa. Eras el más educado o el menos educado. Dios eligió a los profetas. Dios escogió a todos ellos. Isaías, Jeremías, Elías. Dios escogió a los 12 discípulos. Mucha gente no sabe esto, pero normalmente los discípulos siempre escogían el maestro, el rabí. En los tiempos judíos, en esos tiempos cuando estaba viviendo Jesús y los discípulos, en esos tiempos judíos, esos tiempos romanos, los discípulos, cuando uno quería aprender de un maestro, ellos escogían al maestro, pero no en el sentido de Jesús. Jesús escogió a sus discípulos. Dios eligió a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento que Dios escogió y eligió a Elizabeth para que tuviera a Juan el Bautista y lo llenó del Espíritu? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a ese bebé y no a otro? Porque Dios eligió en su voluntad, en soberanía, escoger a este bebé. ¿Por qué Dios escogió a María? Podía haber sido cualquier mujer, pero Él escogió una mujer bondadosa, una mujer que honraba al Señor, una mujer que respetaba y seguía los pasos de Dios. Él podía haber escogido cualquier mujer, pero la escogió a ella. No es nada más diferente que Dios escogiendo a sus discípulos. Dios escogiendo a Pablo, a Saulo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Dios escogió a este asesino.
Podía haber escogido a otro, pero escogió a este hombre. Dios escoge. Cristo escogió todo, a cada uno de nosotros de la fundación del mundo. Vamos a hablar del concepto salvación inmerecida. La semana pasada hablamos que estábamos condenados por nuestro pecado, porque nuestras manchas nos prohíbe buscar y seguir a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser salvados? La palabra de Dios revela de múltiples maneras que la elección para salvación es inmerecida. No es algo que podemos ganarnos, no es algo que podemos merecer, no se recibe por tener algo mejor que las demás personas. No hay nada en la historia, ni antes ni después de ser salvo, que haga al hombre merecer salvación, como bien lo explica Pablo en Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios escoge a quién le va a dar salvación. Otro concepto que a lo mejor no han escuchado, a lo mejor sí, predestinó. ¿A quién ha escuchado de esa palabra? Predestinado. La cosa que hace esto muy difícil de aceptar para ciertos cristianos es que ellos dicen, pero ¿cómo puede Dios escoger a ciertas personas que vayan al reino de Él y otros que vayan al infierno? Es difícil, ¿verdad? Decir que Dios escogió a cierta gente ir al cielo y no escogiendo a esa gente para el cielo, permitió a cierta gente ir al infierno. Eso es difícil de aceptar, ¿verdad? Pero ¿por qué yo no escogí color negro? ¿Por qué yo no escogí usar plástico? ¿Por qué yo no escogí hacer una olla, un plato, una maceta más grande? Porque yo quería hacer en mi voluntad, en la manera que yo lo quería hacer. Yo predestiné a hacer esto en una manera que me iba a dar gusto. Y eso es lo que Dios hace cuando Él escoge a sus elegidos. Entonces los conceptos conocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar, todos esos son conceptos que Dios ha revelado en la palabra de Él. Él nos predestinó a salvarnos. Entonces, ¿cuándo ocurrió nuestra salvación? ¿Cuándo ocurrió nuestra salvación? When did God choose our salvation? ¿Era el momento que creímos? Es cuando Joel aceptó a Cristo. Hoy Joel aceptó yo soy el Señor Dios poderoso. Más de ejemplo. Y miro abajo en la tierra. Joel aceptó. Mi hijo. Joel te aceptó hoy. Vamos a incluirlo en nuestra familia. ¿Así trabaja la salvación? No, Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo. Eso ocurrió antes de que habíamos nacido. Él ya sabía quién iba a creer en Él. Es un concepto difícil de aceptar, pero eso es la verdad. Yo ya sabía cómo se iba a mirar esto. Qué profundo, qué color, qué tipo de material. Dios nos dio salvación antes de la fundación del mundo. ¿Quién hizo la elección? ¿Nosotros elegimos para ser salvos? No. La elección la hizo Dios y ocurrió antes de la existencia de todo ser humano en la eternidad.
pasada. Otra pregunta, a ver si se acuerdan por qué. ¿Por qué Dios tenía que elegir? ¿Por qué Dios tenía que elegir? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Por nuestra naturaleza corrompida, no seguimos a Dios, no buscamos a Dios, no podemos llegar a nuestra propia salvación, no podemos llegar al cielo, al reino de Él. Por esa razón, Dios nos eligió. El hombre no puede elegir a Dios porque en la condición de su propio corazón no buscamos a Dios. Tenemos la voluntad de estar esclavizados al diablo. Segundo Timoteo 2, 25 a 26. La posilga de los... Voy a decir algo. ¿Quién ha tenido un rebaño de cerdos o marranos en el rancho? ¿Qué tipo de animales son cerdos? Digan. ¿Son limpios? Sucios. ¿Verdad? Los tenía que bañar todos los días. La posilga de los cerdos tiene muy mal olor para el ser humano, pero el cerdo está contento en ese lugar, ¿verdad? Porque es su hábitat natural. El ser humano nace de pecado, es su hábitat y se remueve en este, al igual que el cerdo, hasta que Dios en su elección soberana lo saca del lodo cenagoso, lo limpia y lo aleja del pecado. Nosotros éramos esos cerdos. El cerdo y el marrano no podía sacarse, bañarse, ser elegido. Era el dueño. Nuestro dueño es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos limpió, Dios nos redimió, Dios nos va a llevar a su reino. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Piensen de eso. Te escogió a ti personalmente. Escogió a Joel. Escogió a Carmen, a Altagracia. Escogió a la Frances. Antes de la creación del mundo. Si eso no hace tu mente explotar y decir, ¿para qué? ¿Y para qué nos escogió? ¿Qué es el propósito de escogernos? ¿Es para nosotros, verdad? ¿Para gloriarnos en nosotros? No, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No voy a entrarle mucho a los santos. Para que fuéramos santos. Dice aquí, para que ciertas personas más especiales que otros sean santos, para que puedan adorarle y orarle a ellos, no. Para que fuéramos santos los que son elegidos. En amor, otra vez, nos predestinó. En amor, Él te escogió. En amor, Él te sacó de esa ensuciedad. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Conforme a la buena intención de su voluntad. Lo que estaba pasando, sucediendo en los tiempos oscuros de la Iglesia Católica, es que ellos estaban vendiendo indulgencias, estaban diciendo que tenías que hacer ciertas obras, tenía que venir la persona y pedirle al sacerdote perdón. No, todo eso era mentira. Conforme a la buena intención de su voluntad. El sacerdote es el que decía, tú vas al cielo, tú vas al infierno, dame un poco de dinero, te podemos sacar a tu familia del infierno, del purgatorio. Y estaban diciendo, yo como sacerdote, como hombre religioso, está en mi voluntad para hacerlo. ¿Qué dice la palabra? Conforme a la buena intención de su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. No hay nada que podemos hacer porque nuestra insuciedad nos prohíbe
alcanzar a Dios, venir a Dios, buscar a Dios. Pero Él nos buscó a nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Era algo de gracia. Cuando estábamos hablando del cerdo, ¿por qué escogimos a este cerdo y no a otro? La gracia de la persona que los va escogiendo. En Él tenemos redención mediante, y aquí está, somos redimidos en Él por la sangre y el perdón de nuestros pecados, de la riqueza de la gloria de Jesucristo. Otro pasaje que habla de predestinación. Mateo 24, 22, 24, 31 habla. Mateo 24, 22, 24, 31. Y si aquellos días, esto es Jesús, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De eso cantamos. El alfarero no puede ser cuestionado por el barro. ¿Recuerda que comenzamos con eso? Es como esta taza, esta maceta diciéndome a mí, hazme diferente. No me gusta como yo salí. Estoy cuestionando por qué me hiciste así. Tonterías, ridículo. El alfarero no puede ser cuestionado por el barro en relación a qué hará con él. Si la criatura tuviera el conocimiento que Dios tiene y fuera todo lo justo, misericordioso y santo que Dios es, terminaría haciendo siempre las mismas cosas que el Creador ha hecho y de la misma manera. Pero Dios reveló en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La elección no es la salvación, pero es para salvación. La elección se hace antes de la fundación del mundo, y la salvación se aplica a mi vida y a tu vida el día en que tú y yo aceptamos el sacrificio de Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador. Concepto difícil de aceptar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que no deberemos darle el evangelio a la gente, porque, bueno, si Dios ya escogió a cierta gente ir al cielo, ¿por qué debo yo salir a darle evangelio y decirle las buenas noticias a la gente que está perdida? Nosotros no sabemos quién escogió Dios para salvación. Dios solo sabe. Y decir yo no voy a ir aquí a las esquinas de la calle del Reino para predicar las buenas noticias de Cristo, porque Dios ya escogió. Todavía tenemos una tarea como seguidores de Cristo: dar el evangelio a las personas que están perdidas. Y cuando esa persona venga al conocimiento y arrepentimiento de Jesucristo, no era porque en ese momento Dios lo escogió. Esa persona fue escogida antes de las fundaciones de la tierra. Si hay gente en sus vidas, gente que has estado orando para que vengan arrepentimiento y conocimiento a Jesús, hay esperanza. No piensen que Dios los escogió para el infierno.
Mientras estén vivos ellos y ustedes, nosotros tenemos un propósito, un deber, una tarea para seguir dándoles el Evangelio a nuestras familias, nuestros amados que están perdidos. Y como dice aquí, esta es la elección inmerecida. Nosotros no merecemos estar escogidos de Dios, pero Dios nos escogió a nosotros. Y es por esa razón que salimos a dar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo a otra gente. Padre Celestial, gracias por ser escogido de ti. Ser elegido antes de que habías creado el universo, nos escogiste. Dijiste, voy a salvar a mi hijo, voy a salvar a mi hija. Y no hay nada que pudiéramos haber hecho para redimirnos. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo era posible de salvarnos. Y cuando ponemos nuestra fe en tu Hijo Jesús, aunque tú ya nos habías escogido, en ese momento entramos a tu familia. Ya estaba planificado. Como dicen, todo esto ya estaba planificado en las estrellas, antes de las estrellas. Padre, te pedimos que si hay gente en nuestras vidas, que nos ayudes en darnos la valentía para dar el Evangelio a esas personas que están perdidas. Porque nosotros no sabemos quién tú has escogido para tu familia. Nosotros no sabemos quién tú has elegido como tu pueblo antes de las fundaciones del mundo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerte, ser un testimonio para ti, vivir una vida testificando la verdad de Jesucristo. Padre, te pedimos que ninguna iglesia, ningún hombre, ninguna mujer, ningún sistema de leyes, ordenanza, tradición, diga que ellos pueden salvar, porque no es la verdad que dice la palabra tuya. El hombre no puede elegir la salvación, solo tú, Dios, puedes elegir la salvación para nosotros. Si hay algo o alguien que dice al contrario, como dice Apocalipsis, maldito sea esa persona, o ese sistema, o esa iglesia. Te pedimos que quedemos en tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.